Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Alexander Pantoja, soy residente de Medicina Interna. Me corresponde hoy la actividad del gran seminario en donde vamos a abordar el tema de la infección por virus de la hepatitis C. Bienvenidos pues a la exposición, espero sea de su agrado. La agenda de hoy, vamos a iniciar con una introducción corta acerca de la historia del virus, epidemiología, posteriormente virología y parasitología. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Vamos a ahondar en el diagnóstico y la tamización, enfocados pues en el ámbito colombiano. Igualmente el tratamiento se va a enfocar acá en nuestro medio y unas conclusiones finales. A modo de introducción, sabemos que el virus de la hepatitis fue descrito por primera vez en 1975. El virus de la hepatitis C se describió inicialmente en un grupo de pacientes con hepatitis en donde no se detectó ni hepatitis A ni hepatitis B. Ya en 1989 el doctor Houghton fue el que describió el virus de la hepatitis C y ganó pues el premio Nobel con otros dos autores en el año de 2020. Es un virus de ARN de la familia Flaviridae y se ha asociado a desenlaces adversos como fibrosis hepática, cirrosis, hepatocarcinoma, muerte, manifestaciones extrahepáticas y trasplante hepático. Era la principal causa de trasplante hepático previo al inicio, pues, a la llegada de los antivirales directos. A modo de epidemiología, sabemos que en 2015, en un estudio de prevalencia global mundial que se hizo, se estimó un 71 millones de personas infectadas por virus de hepatitis C. La prevalencia global llegó a ser de 1% y se presentaron 475.000 muertes en 2015. Este es el mapa de la distribución de prevalencia mundial. Vemos que las zonas más afectadas a nivel del mundo, con prevalencias mayores a 2,9% de la población, está en Rusia, Mongolia, son, digamos, como los países más afectados, pero llamativamente miren que hay unos países que, a pesar de no tener esa prevalencia mayor a 2,9, manejan más de 5 millones de infectados, como el caso de China, India, Brasil y Estados Unidos. Colombia se ubica en una prevalencia aproximada de 0,75 a 1,29% de casos. Hay una herramienta que tenemos en internet que la pueden buscar, que es el Observatorio Polaris, que es, digamos, es una herramienta muy útil porque nos permite medir la carga de la enfermedad. Tiene la información de más de 100 países con estudios que se han realizado de prevalencia alrededor del mundo y nos permite pues medir la mortalidad, también el impacto económico y la morbilidad que genera tanto la hepatitis B como la hepatitis C. Un dato importante es que en 2016 se estimaron 62 millones de infecciones por virus de la hepatitis C y lo que les quiero recalcar acá es que solo 22% estaban diagnosticadas y tratadas solo el 3% para 2016. Dado esta crisis, pues de un subdiagnóstico y un tratamiento en muy pocas personas infectadas, la OMS estableció en 2016 una meta de erradicar la hepatitis C. Para el año de 2030 se busca que haya un 90% de reducción de los casos de hepatitis C y que el número de muertes reduzcan en un 65% y estimula a los países a generar planes de prevención y diagnóstico oportuno y tratamiento de la hepatitis C. La meta es que en 2030 el 90% de los pacientes sean diagnosticados y el 80% de ellos sean tratados. En Colombia no hay estudios de prevalencia como tal, hay esta revisión que es reciente, que se evaluaron 31 estudios que se habían hecho especialmente de cero prevalencia en poblaciones de riesgo y en pacientes donantes de sangre. Se estableció que la cero prevalencia, es decir, los pacientes que tenían anticuerpos antivirus de hepatitis C positivos, eran alrededor de 1,5 a 0,32% que habían disminuido en el tiempo. Dentro de los estudios que se realizaron, les quiero recalcar algunos que se hicieron en poblaciones pues especiales como hemodiálisis, en donde se encontró una seroprevalencia de 2,9 en estos pacientes, usuarios de drogas intravenosas, miren una seroprevalencia del 27% en ellos, muy alta, y la coinfección con VIH fue hasta del 5,1 en un estudio en Cali, pero en un estudio en Medellín fue del 0,8%. Otra herramienta que tenemos en Colombia para estimar datos epidemiológicos es la cuenta de alto costo. Esta es la última actualización de 2020. Recordemos que hay que reportar los casos de hepatitis C mensualmente al ministerio y esto se lleva en la cuenta de alto costo y ellos nos dan anualmente un reporte de los casos. Acá les quiero enfatizar que para 2020 hubo un total de 314 casos de hepatitis C en Colombia, siendo la región más afectada Bogotá con 164 casos y Antioquia con 52 casos se presentaron en 2020. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la infección? En este estudio de casos y controles en una población de Malasia,
después de un ajuste de confusores y un análisis multivariado, se estableció que los factores de riesgo más asociados a infección por hepatitis C fueron haber recibido transfusiones sanguíneas, en este caso de ellos antes del 92, en Colombia antes del 96, es el factor de riesgo que más se ha asociado a tener hepatitis C, en este caso el OR fue de 6,99. El uso de drogas intravenosas es el segundo factor de riesgo más importante, uno R de 6,6 para infección por hepatitis C. La historia de haber estado en prisión, en este caso fue significativo también. Los tatuajes en un factor de riesgo de 3,73 y vemos que también están los piercings y haber tenido más de un compañero sexual. En otros estudios también se ha asociado pues las prácticas de malas de asepsia digamos, en los procedimientos de salud como un factor de riesgo. Ahora vamos a ver las vías de transmisión. La principal, digamos, es la parenteral. Se estima que el 80% de las infecciones en los países desarrollados y donde hay mayor prevalencia de la infección se da por uso de drogas intravenosas y se estipula que en los usuarios crónicos de drogas intravenosas, vimos en el estudio en Colombia, fue 27%, pero hay otras, digamos, en otras zonas del mundo, hay hasta 94% de los pacientes tienen anticuerpos antihepatitis C positivos. Y en el primer año de uso se estima que el 65% pueden ser positivos. En pacientes en vías de desarrollo, el uso de jeringas de aguja con malas técnicas de asepsia puede representar hasta el 30% de las infecciones, es decir, en zonas de África o en zonas de Latinoamérica donde no se hacen correctas pruebas y técnicas de asepsia y antisepsia, hasta el 30% puede ser explicado por esa vía de transmisión. Una segunda vía de transmisión es las transfusiones, hasta el 10% de los casos de hepatitis C puede ser relacionado a transfusiones. En Colombia, como dije previamente, antes de 1996 no se hacía los exámenes de rutina para hepatitis C, por lo cual los pacientes que fueron transfundidos antes de ese año tienen un alto riesgo de tener la infección y también se tienen mayor riesgo los pacientes politransfundidos. Se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos que los pacientes politransfundidos por enfermedad de células falciformes tienen una prevalencia de 10 a 20% y de talasemia en un 35% tenían cero prevalencia de anticuerpos antihepatitis C. Un tercer mecanismo de transmisión es el sexual. Se establece un riesgo de 1 en 190.000 de transmitir el virus de la hepatitis C en un contacto sexual en pacientes no VIH. Lo que se habla en la literatura es que no es un mecanismo de transmisión muy eficaz para el virus de la hepatitis C, pero estar coinfectado por VIH, tener conductas sexuales de riesgo como tener sexo anal receptivo, sexo grupal, hombre sexo con hombre, se ha visto que aumenta el riesgo de transmisión y también tener alta carga viral de hepatitis C también se ha visto que aumenta el riesgo de transmisión. Y de la transmisión perinatal es menos común, se estipula alrededor de 4%, pero en pacientes infectadas con VIH puede subir hasta un 6, incluso hasta un 23%. Digamos que en conclusión de estos factores de riesgo de transmisión y vías por donde se infecta la hepatitis C, una de las falencias de la mayoría de los estudios epidemiológicos es que miden solamente anticuerpos, antivirus de la hepatitis C, y la mayoría de estudios no hacen la confirmación con la carga viral, que es la que nos da la evidencia de una infección activa. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta ese dato para valorar pues toda esta información que les he dado hasta el momento. Ya vamos a hablar de virología. Tenemos la estructura del virus de la hepatitis C, es un virus de cadena sencilla de ARN, tiene una cápside y una cubierta y tiene unas glicoproteínas que son la E1 y la E2 de superficie y tiene una apolipoproteína en su parte más externa. Está formado por una estructura de ARN de aproximadamente de 3.000 kilobases que codifican una poliproteína, que lo importante es que se va a dividir en unas proteínas que son estructurales y unas proteínas no estructurales. Las estructurales son la proteína del core, la E1 y la E2, que me van a codificar estas estructuras que les mencioné anteriormente, el core y la glicoproteína E1 y E2, y tenemos las no estructurales que van a ser principalmente dos mecanismos importantes. Uno, van a participar en el mecanismo de replicación viral y dos, van a participar en el mecanismo de ensamblaje y de procesamiento de las proteínas. Una vez el virus se ensambla y va a salir del hepatocito, entonces tener en cuenta que las no estructurales son, digamos, las más importantes y es donde van a actuar los medicamentos.
Este es el ciclo viral del virus de la hepatitis C. Esta es la célula del hepatocito, que es la célula que infecta. Inicialmente hay una interacción en la superficie de la célula. Hay receptores en el virus. La polipoproteína va a permitir que se empiece a unir al receptor de LDL que hay en el hepatocito, pero posteriormente la unión ya como tal al hepatocito se va a dar en la parte lateral de la membrana a través de la unión de la glicoproteína E2 con la SRB1 y la CD81, que son receptores que van a permitir la unión del virus de la hepatitis C al hepatocito. Hay otra proteína importante que es la claudina. Una vez ya adherido, el virus de la hepatitis C va a entrar a la célula a través de la ocludina, va a hacer una endocitosis mediada por la ocludina, en donde el virus va a entrar y se va a fusionar, se va a formar un endosoma en donde la membrana del virus de la hepatitis C se une con el endosoma y posteriormente va a ser liberada. Se va a liberar la nucleocápside y el ARN viral. Punto importante acá, útil, que el virus no va a entrar al núcleo y su proceso de replicación y traducción se va a realizar es en el retículo endoplasmático. Ese es un punto muy importante para entender por qué la infección actualmente es curable y el mecanismo de acción de los antivirales. Como vemos acá, este ARN del virus va directamente a traducirse en los ribosomas del huésped en el retículo endoplasmático. El órgano clave en la traducción y en la replicación del virus es el retículo endoplasmático. Como vemos aquí, el ARN se traduce en los ribosomas del huésped, del hepatocito, y va a traducir la polipoproteína que vimos, es decir, las 10 proteínas, las estructurales y no estructurales, y ellas se van a anclar a la membrana del retículo endoplasmático. Eso es un dato muy importante. Posteriormente, se va a formar lo que se llama una evaginación en la membrana del retículo endoplasmático, que la vemos acá como membranous web. Ahí es donde se va a realizar el proceso de replicación del ARN, no en el núcleo. Para que se forme esta vesícula van a participar, digamos, unas proteínas importantes, especialmente la NS4B, va a permitir pues que se forme también esta evaginación. Tenemos entonces las proteínas no estructurales NS4A y NS3 que tienen una función de proteasa y que permiten el procesamiento de las proteínas no estructurales y que van a ser inhibidas por los fármacos antivirales directos que terminan en Previr. La NS4B va a participar en el mecanismo de replicación y estas dos son muy importantes. La NS5A va a permitir que el ARN se una, digamos, a esta maquinaria para que se replique y va a permitir el transporte del RNA una vez se replica para que sea ensamblado con las proteínas estructurales. La NS5B es la polimerasa como tal. Acá en la membrana, en esta vaginación, ya se va a llevar el proceso de replicación del ARN, una cadena negativa, posteriormente se va a formar una cadena negativa y luego una doble cadena. De esta evaginación, el ARN va a salir mediado por N5A y se va a ensamblar también en el retículo endoplasmático con las proteínas estructurales que ya están traducidas previamente y por acción de las proteasas va a permitir que el virus se ensamble las partículas de los viriones y posteriormente el virus salga a circulación. ¿Por qué se da el daño hepático? Que es importante entenderlo. Ya se ha visto, digamos, en este artículo que es de 2016, donde se analizó, digamos, las características del virus que lo hacen generar hepatocarcinoma, cirrosis y fibrosis. Sabemos que estas proteínas del virus, la NC5B, NC2 y CORE, van a tener mecanismos de proliferación celular y van a producir angiogénesis. Van a inhibir la apoptosis de los hepatocitos y un mecanismo importante es que la proteína del core va a desregular el metabolismo de los lípidos generando esteatosis hepática. Es por eso que siempre que un paciente tiene esteatosis hepática debemos pedirle hepatotropos porque es una causa, la hepatitis C, de hígado graso. Incluso es el primer de los mecanismos patogénicos, es generar hígado graso. También el virus de la hepatitis C, la proteína del core y el NS5A estimula especies reactivas de oxígeno que hacen que se forme factor de crecimiento transformante beta que va a llevar a fibrosis hepática. El factor de crecimiento transformante beta estimula las células estrelladas y eso genera fibrosis.
También el virus de la hepatitis C genera una inflamación crónica con una regulación de citoquinas y va a generar unas mutaciones en las células hepáticas como en P53, CTNNB1, TER, que van a generar que en un hígado que ya está con fibrosis y en un hígado con nódulos cirróticos haya un porcentaje de pacientes que hagan hepatocarcinoma, que ya vamos a ver pues cuál es el porcentaje y la evolución de la enfermedad. Hay que hablar importante en este punto de los genotipos. Siempre que hablamos de hepatitis C, nos van a hablar inicialmente que hay varios genotipos. Esto se da porque es un virus que tiene una amplia variabilidad genética. Digamos, al momento de replicarse, la replicasa no tiene una buena fidelidad y se presentan muchas mutaciones. Uno habla que hay un genotipo cuando hay una variabilidad en el genoma del 30%. Se han establecido hasta el momento 8 genotipos, los más conocidos son 6, y hay hasta 86 subtipos de virus que se nombran con una letra y los genotipos es con un número. En Colombia el genotipo más frecuente es el 1. En este estudio realizado pues acá localmente por el grupo de patología del Hospital Pablo Tobón, se estimó que en Colombia el porcentaje de genotipo 1 abarca el 88.6% de los casos y los demás genotipos se presentan en mucha menor frecuencia, el 2 en 5.4% y el 4 en 4%. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Cuando yo me infecto por virus de la hepatitis C, lo más probable que ocurra es que yo haga una infección crónica. El 75-85% de los pacientes hacen infección crónica. La infección aguda la hace el 20 al 30% de los pacientes y solo hacen síntomas este porcentaje de pacientes. La depuración del virus de una infección aguda ocurre en el 15 al 25%, es decir, me infecto de forma aguda, solo el 15 al 25% depura la infección y no hace una infección crónica, mientras que el 75-85% hace infección crónica. La hepatitis fulminante es muy rara. De esos pacientes que hacen infección crónica, hacen manifestaciones extrahepáticas hasta un 65 a 70%. Posteriormente, los pacientes que hacen hepatitis crónica activa pueden llegar a cirrosis hasta un 10 a 20% en 20 años. Es decir, pues es un virus que genera un daño hepático, pero es un daño que se genera de forma crónica a 20 años. Posteriormente, en esos pacientes que tienen cirrosis, se estima que aproximadamente 1 a 4% hacen hepatocarcinoma por año. ¿Cómo vamos a hablar de las manifestaciones de la hepatitis C? Tenemos unas manifestaciones que pueden ser agudas, que como vimos no es lo común. La hepatitis C se presenta asintomática y de forma crónica y la mayoría de casos que vamos a detectar es de esta forma, pero se describe una presentación aguda que se presenta en el 25%, que es una hepatitis. Un síntoma es la ictericia, la fatiga, el dolor en hipocondrio derecho y las artralgias, que es pues lo común. Lo que tenemos que tener importante acá en mente es que las transaminasas se pueden elevar, incluso valores mayor de 10, y se elevan aproximadamente 4 a 12 semanas posterior a la exposición y se pueden elevar incluso antes de que estén los anticuerpos específicos en sangre. Los anticuerpos se elevan aproximadamente en promedio 50 días después de la infección y el marcador más temprano que tenemos de infección aguda es el ARN del virus, que es detectable de 7 a 21 días después de la exposición. Una característica de la infección aguda es que el nivel de transaminasas es muy variable. Pueden haber valores muy altos o pueden haber valores no tan altos y es muy variable este valor. Hay unos pacientes, el 15 al 25% de los que hacen infección aguda, que puede ser en la mayoría es asintomática, pero estos pacientes que hacen hepatitis aguda son los que más depuran la infección casualmente, probablemente porque hacen una mejor respuesta inmune. Se ha asociado que estos pacientes que se muestran sintomáticos en la parte aguda son los que más resuelven de forma espontánea la infección. La infección crónica es la forma que más vamos a ver los pacientes. Es asintomática, pero puede dar en algunos pacientes unos síntomas que pueden ser inespecíficos como fatiga, mialgias, artralgias, náuseas y anorexia. Y uno de los síntomas sutiles que puede dar de unos hallazgos clínicos y de laboratorio importantes puede elevar las transaminasas de forma leve esta vez y el hígado graso puede ser como una de las manifestaciones de una infección crónica por hepatitis C. La carga viral no está relacionada con la actividad de la enfermedad y el hepatocarcinoma que se forma y que ya vimos que se presenta aproximadamente en 1 a 4% de los pacientes por año, solo se da en hígado cirrótico. Las manifestaciones extrahepáticas es uno de los virus que tiene más manifestaciones fuera del hígado de los
que infectan de los virus hepatotropos. 2/3 de los pacientes pueden tener estas manifestaciones. Las podemos dividir en manifestaciones que generan enfermedades linfoproliferativas, como el linfoma y la vasculitis crioglobulinémica, y efectos del virus de la hepatitis C en múltiples órganos, como vemos acá, puede afectar el sistema nervioso central, puede generar alteración neurocognitiva, depresión, puede generar hipotiroidismo, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica y de glomerulonefritis, puede generar porfiria cutánea, líquen plano, y también se ha asociado a citopenias autoinmunes y a gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Y también se asocia el virus de la hepatitis C a crear autoanticuerpos, como el factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, anticardiolipinas y anticuerpos antimúsculo liso, para tenerlo en cuenta también que este virus nos puede positivizar pues varios anticuerpos que usamos para el diagnóstico de enfermedades reumatológicas. Vamos a hablar de algunas de las más importantes manifestaciones extrahepáticas. La vasculitis crioglobulinémica es una de las más importantes. Se genera por una exposición crónica a un antígeno. El sistema inmune va a generar un aumento de la activación de las células B, de los linfocitos B, lo que genera una disminución de la apoptosis. Se van a crear células autorreactivas, también TH1, especialmente los linfocitos BCD27 son los que van a tener una expansión clonal y una hipermutación somática aumentada, con lo que se van a generar autoanticuerpos. Estos son la crioglobulinemia, que está asociada al virus de la hepatitis C, es la mixta, en donde se genera una IgM, que es monoclonal, y una IgG policlonal. Se describe que hasta el 90% de los casos de crioglobulinemia mixta están asociados a hepatitis C, o sea que siempre lo debemos buscar. Se estima que el 50% de los pacientes que tienen hepatitis C tienen crioglobulinas, y que de esos pacientes el 5% puede hacer vasculitis crioglobulinémica, que sabemos que se puede presentar como una púrpura palpable, como artralgias, neuropatía sensitiva o sensitivo-motora, y también como una glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Qué es lo importante? El tratamiento antiviral contra la hepatitis C se ha visto que genera remisión de la enfermedad de la vasculitis, y hasta en un 80% de los pacientes, si se detecta tempranamente y se acompaña del tratamiento de la vasculitis, eh, que pues ya se va a definir con reumatología. Generalmente pues se puede usar anti-CD20 y más el tratamiento pues de la hepatitis C, generan que haya remisión pues de la vasculitis. Se ha asociado también a linfomas de células B, especialmente linfomas indolentes. Linfomas no Hodgkin son los más comunes, especialmente el de zona marginal. También aumenta el riesgo de linfoma B difuso de células grandes, aunque la asociación es menos fuerte, y el de linfoma linfoplasmocítico. Se ha visto que los casos de linfoma B difuso de células grandes se han asociado a que tienen un peor pronóstico cuando está el virus de la hepatitis C como un factor desencadenante. Otro dato importante es que los pacientes que tienen crioglobulinemia mixta tienen 35 veces más riesgo de hacer linfomas, porque los linfomas se pueden dar en el paciente que tiene crioglobulinemia o en el paciente que no tiene crioglobulinemia. Y igualmente que en el anterior caso de la vasculitis crioglobulinémica, el tratamiento con los antivirales directos se ha asociado a desenlaces positivos en el tratamiento del linfoma, como supervivencia libre de progresión. Entonces siempre estos pacientes deben tener tratamiento para la hepatitis C junto con su tratamiento pues de quimioterapia específico. También se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular, similar al virus de la inmunodeficiencia humana, genera un daño endotelial, una proliferación del músculo liso y aterogénesis, y aumenta los efectos procoagulantes. Es un factor de riesgo modificable. Acá tenemos los ORs para eventos cerebrovasculares de 1,35, y tienen más riesgo los pacientes que son diabéticos y tienen hipertensión. Disminuye el riesgo cardiovascular tratar el virus de la hepatitis C crónica. También se ha asociado a que aumenta el riesgo de diabetes. En la enfermedad renal crónica es muy interesante que se ha visto que el virus tiene un efecto citopático en las células renales, altera los podocitos. Se ha visto que puede asociarse a glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, que puede estar con o sin crioglobulinemia. También se asocia a nefropatía membranosa y a lesión tubulointersticial. Los antivirales muestran estabilización, o sea, cuando yo doy el tratamiento, el descenso de la tasa de filtración glomerular puede disminuir, pero hay casos que reportan que si hay un daño, digamos, crónico renal, puede que no se recupere esa función renal, aún tratando el virus de la hepatitis C. Por eso la importancia de detectarlo pues prontamente.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección por virus de la hepatitis C? Entonces tenemos unas pruebas serológicas que me miden anticuerpos antivirus de hepatitis C, especialmente son anticuerpos que van contra los antígenos de las proteínas no estructurales, especialmente NS3, NS4, NS5. Tenemos la prueba de ELISA que detecta pues anticuerpos, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%. Debemos tener en cuenta que tiene pues un periodo de ventana, el de tercera generación tiene de 8 semanas, como vimos el promedio son 50, aproximadamente 50 días desde el momento de la infección hasta que sean positivos. ¿Qué es lo más importante acá? Que unos anticuerpos positivos me pueden indicar infección activa, pero me pueden indicar también una infección pasada que resolvió. Es decir, que los anticuerpos son una prueba inicial, pero no me definen si el paciente está con una infección activa, porque puede ser una infección pasada que dejó una cicatriz inmunológica. Puede tener falsos negativos, por ejemplo, la infección aguda en el periodo de ventana, pacientes inmunosuprimidos, y los pacientes en hemodiálisis pueden tener un falso negativo de esta prueba, y falsos positivos se puede dar en patología autoinmune, en inmunizaciones o cuando hay aumento de las gamaglobulinas. También hay unas pruebas rápidas, tiene una sensibilidad también buena del 96% y del 99%. La muestra se hace con sangre seca, es muy rápido, es una alternativa a la ELISA y los resultados se tienen en 20 a 40 minutos. Son simples y tienen una mínima técnica. ¿Qué es lo que dice la OMS? Se está, digamos, estimulando que se haga un diagnóstico rápido y pronto de hepatitis C en una sola visita. Es decir, que en una visita yo tomo la prueba serológica y posteriormente en esa misma visita lo ideal es que se tome una muestra para hacer la prueba confirmatoria de infección activa por virus de la hepatitis C, que son las pruebas de ARN viral, que tienen una sensibilidad del 99% y una especificidad del 99%. Son cualitativas y cuantitativas. La que se recomienda hacer es la cuantitativa. Tiene la ventaja de que es positiva a 1 a 2 semanas de infección, o sea, me detecta casos de infección aguda, permite diferenciar infección pasada de infección activa, y los resultados se informan en unidades por mililitro, y se recomienda que las pruebas cuantitativas tengan un límite mínimo de detección de 15 unidades por mililitro. Hay otras pruebas que también me sirven para diagnosticar infección activa, que es la del detectar el antígeno del core, que no es muy disponible en nuestro medio, tiene una sensibilidad un poco más baja del 93%, y los niveles de detección están entre 500 a 3000 unidades por mililitro, es decir, detecta cantidades mayores de lo que detecta pues la ARN, por eso, digamos, tiene esa desventaja. ¿Cómo definimos una infección aguda? Digamos, la guía europea nos dice que ya no se debería usar el término de hepatitis C aguda, sino de infección recientemente adquirida. Es muy difícil determinar en un paciente que tenga anticuerpos positivos y una carga viral positiva, determinar si es una infección aguda crónica. Lo que debemos hacer es hablar de infección recientemente adquirida. La guía europea nos dice que una infección recientemente adquirida es cuando un paciente tiene anticuerpos positivos, ARN del virus o una prueba del core positiva que no eran detectables en una muestra previa hace 12 meses, que eso pues es difícil que un paciente tenga hace 12 meses una carga viral o que tenga un anticuerpo. O la otra es que el paciente tenga una ARN viral detectable con anticuerpos negativos y una elevación de ALT 3 veces con conducta de riesgo en los 6 meses previos. Digamos que si un paciente hace 6 meses, en los últimos 6 meses, es usuario de drogas intravenosas, tiene exposiciones sexuales de riesgo, se presenta con una clínica de hepatitis aguda y solo tiene la carga viral positiva y los anticuerpos negativos, y puedo decir que está en una infección aguda en un tiempo ventana donde los anticuerpos son negativos. La infección crónica se define cuando hay persistencia por más de 6 meses de la carga viral positiva. Entonces, el algoritmo diagnóstico que debemos realizar en un paciente asintomático, que hacemos un tamizaje de la prueba, se hace con anticuerpos antihepatitis C. Recordemos que esa es la prueba de entrada, pero no nos define si tiene infección activa o infección pasada. Cuando un paciente tiene prueba de anticuerpos positivos, lo que debemos hacer es la carga viral. Cuando la carga viral es positiva, entonces confirmamos un diagnóstico de infección por virus de la hepatitis C. Ya dependiendo de lo que les dije previamente, podemos a veces saber si de pronto fue un contacto reciente, una exposición que fue una recientemente adquirida o que es crónica. Tener en cuenta acá que los pacientes en hemodiálisis con VIH o inmunodeficiencias pueden tener falsos negativos para esta prueba, y la guía colombiana recomienda que podríamos usar carga viral en estos pacientes, ya que es muy alto el índice de falsos negativos. Cuando un paciente se presenta con clínica de hepatitis aguda y una infección y una exposición reciente de riesgo, sí deberíamos hacer pues de entrada una carga viral
asociado a los anticuerpos, porque puede haber un tiempo ventana pues para en donde pueden ser negativos los anticuerpos. Estos son los resultados que podemos tener en las pruebas. Entonces podemos tener un paciente que tiene positivas las dos pruebas. Como dije, esto eh, nos da evidencia de que hay una infección activa, pero para determinar si es aguda o crónica es difícil. Debemos determinar lo que les dije previamente, exposiciones de riesgo, o que el paciente tenga pruebas negativas en los últimos 12 meses para definir si es aguda. Igualmente vamos a ver que eso no tiene mucha relevancia actualmente porque las dos, digamos, tanto aguda como crónica se tratan. Puedo tener un paciente que tiene anticuerpos positivos y ARN negativo, que lo más común que esto suceda es que haya una infección resuelta, pero si el paciente tuvo una exposición de riesgo, tuvo una clínica de hepatitis reciente, yo puedo pedir una carga viral en 12 semanas para confirmar que la infección era una resuelta, si sale negativa, y si la carga viral me sale positiva, es que estaba en un periodo inicial de infección aguda, que no es lo común. Lo más común de este perfil es que sea una infección resuelta en el pasado. Y puedas ver ARN positivo y anticuerpos negativos, que es una evidencia de una infección aguda temprana, lo más común. Estos pacientes vamos a ver que tienen indicación de tratamiento, pero idealmente pues se debería confirmar repitiendo la carga viral y los anticuerpos en 12 semanas. ¿A quién le realizamos tamización de hepatitis C? Hay tres formas, digamos, de hacer tamización en población general cuando la prevalencia es alta, por corte de edades que tienen riesgo, por factores de riesgo. Las guías americanas recomiendan en su última actualización hacer a todos los pacientes mayores de 18 años, independiente de los factores de riesgo, prueba de anticuerpos antihepatitis C. Y a los pacientes que tienen factores de riesgo persistentes como usuarios de drogas intravenosas, hacerlas anualmente. En Colombia, ¿qué tenemos? Hay una guía de 2018 que nos recomienda hacer tamización guiada por factores de riesgo, los que hablamos, es decir, el paciente tiene estos factores de riesgo que vemos aquí en la tabla, le debemos hacer una prueba de tamización. Sin embargo, en la resolución 3280, que es la última de prevención y promoción de la salud que hay en Colombia, se recomienda que todos los pacientes mayores de 50 años tengan por lo menos una vez en la vida una prueba de virus de la hepatitis C, y previo a esta sí se haga como por factores de riesgo. Entonces esas son las directrices actuales pues en Colombia. Ya vamos a hablar del tratamiento. Entonces esta es la línea del tiempo del tratamiento de la hepatitis C. El primer tratamiento que hubo fueron los interferón. El interferón se usó por un tiempo, posteriormente se usó el interferón pegilado, que permitía pues la aplicación semanal, generalmente se enviaba junto con ribavirina. Esa fue la terapia que teníamos hasta 2011. El problema de estas terapias eran que eran muy largas, la efectividad era menos del 50% y los efectos adversos eran muchos, hasta que en 2011 nacieron pues los primeros inhibidores, antivirales directos contra hepatitis C. Estos primeros, que fue el Boceprevir y el Telaprevir, debían usarse con interferón y ribavirina, hacían acortar el tratamiento, pero todavía tenían muchos efectos adversos. Ya la revolución del tratamiento de la hepatitis C viene con lo que se llama la era de los pangenotípicos, en donde surgen medicamentos que atacan la hepatitis C a todos sus genotipos. En Colombia tenemos disponible desde el 2018 el sofosbuvir velpatasvir, que es el medicamento pangenotípico que más se está usando pues, en el país y a nivel mundial. ¿Cómo dividimos los antivirales directos contra la hepatitis C? Pueden ser inhibidores de proteasa y tienen la terminación previr. Cuando son inhibidores de NS5A, tienen la terminación asvir, y cuando son inhibidores de NS5B, tienen la terminación uvir. Los efectos adversos de estas terapias son pocos. Miren que la mayoría de los efectos adversos son astenia, adinamia, dolores de cabeza, digamos unos efectos adversos muy manejables. Y digamos que la clave del tratamiento es que se asocian dos medicamentos, un inhibidor de proteasa con un inhibidor de NS5A o con NS5B. Lo que les quiero recalcar es que ya estamos en la era de los medicamentos pangenotípicos. Los que tenemos señalados acá son los que son pangenotípicos, es decir, atacan los seis genotipos de hepatitis C. Es el sofosbuvir velpatasvir, el sofosbuvir daclatasvir y el glecaprevir pirentasvir. Estos tres son los pangenotípicos. El que tenemos disponible, digamos acá, es el sofosbuvir velpatasvir, que es el Epclusa, viene en tabletas de 400 miligramos y 100 miligramos. También está disponible el sofosbuvir daclatasvir, que fue el que se usó previamente. La desventaja es que viene en, digamos, en presentación separada. Entonces, estos son los medicamentos pangenotípicos
Previamente, digamos, se usaban basados en el genotipo, entonces teníamos que ver en esta tabla cada medicamento qué genotipo atacaba y qué genotipo no para saber a cuál usar en cada paciente. La recomendación actual de la guía de la OMS, la guía europea y la guía americana es que todos los pacientes deben tratarse cuando yo tengo carga viral positiva, por eso la diferenciación entre aguda y crónica no es tan relevante actualmente porque ambos se deben tratar. ¿Qué pasa? Previamente, antes de 2018, se recomendaba que todos los pacientes deberían tener genotipificación para determinar el tratamiento específico, pero esto se asociaba a retraso en el tratamiento y digamos que se ha probado que la eficacia de los medicamentos pangenotípicos es muy alta. En este metaanálisis podemos ver que la eficacia de los medicamentos pangenotípicos en lograr una respuesta viral sostenida a las 12 semanas del tratamiento es mayor del 94%, lo cual es un buen dato, lo que nos ahorraría hacer esa prueba de genotipificación que nos puede generar retrasos en el tratamiento. Es por eso que las guías actualmente recomiendan simplificar el tratamiento, es decir, ofrecer medicamentos pangenotípicos sin realizar genotipificación previa del virus. Es una recomendación de las tres guías. ¿Y cuál es el tratamiento simplificado que vamos a usar y el que se está usando en nuestro medio? Es el sofosbuvir velpatasvir, que se usa por 12 semanas en la presentación que les mostré. Tanto si el paciente tiene cirrosis como no cirrosis, se usa 12 semanas. Sirve para todos los genotipos, y la otra opción es el glecaprevir pibentasvir, que se usa mucho en Europa, pero acá en nuestro medio no está disponible. El sofosbuvir velpatasvir se ha probado en estudios del Astral 1 y el Astral 3 en todos los genotipos. El Astral 1 se hizo en genotipos 1, 2, se hizo en 4, 5 y 6. Vienen las tasas de respuesta viral sostenida mayores del 95%, igual en el genotipo 3, por eso es la terapia actualmente de elección. Las interacciones que hay que tener en cuenta con sofosbuvir velpatasvir es que en pacientes con VIH no se puede usar efavirenz ni nevirapina, por eso que hay que hablar si el paciente tiene coinfección por VIH, en el periodo que recibe el tratamiento para hepatitis C, debe cambiar su tratamiento y no usar estos antirretrovirales. La amiodarona no se puede usar porque tiene aumento del riesgo de bloqueo cardíaco, y los IVP no se deben administrar, o si hay una indicación muy fuerte para usarlos, se deben administrar 4 horas antes. Las reacciones adversas son pocas, miren que la mayoría son enfermedades gastrointestinales leves, vómito, RAS, puede generarse angioedema, o sea que es un medicamento relativamente seguro si se tienen en cuenta las interacciones. Eh, el estudio que se debe hacer en un paciente que yo voy a tratar por hepatitis C es siempre realizar una función hepática, un hemograma, una función renal. Debo tener una carga viral reciente del virus y debo descartar infección por VIH e infección por virus de la hepatitis B. A las mujeres hacerles un test de embarazo y debo determinar el grado de fibrosis que tiene el paciente. No como antes, que a todos los pacientes se les hacía biopsia hepática y eso, digamos que variaba el tratamiento. Ahora se hace es para definir el seguimiento. Es importante definir si el paciente tiene fibrosis para definir cuando yo trate al paciente y le quite la hepatitis C, si debo seguirlo en tamizaje de hepatocarcinoma. Las pruebas que se recomiendan para medir la fibrosis son las no invasivas, especialmente, que hay serológicas, es decir, con exámenes de sangre, con trasaminasas, plaquetas y con datos del paciente, o hay unos estudios imagenológicos, dependiendo del medio en donde estemos. Podemos usar, unos muy fáciles de usar es el FIB4 y el APRI. El APRI, cuando tiene un valor de menos de 0.5, tiene un buen valor predictivo negativo para descartar pues fibrosis avanzada, y el FIB4, cuando un valor es más de 3.25, tiene un buen valor predictivo positivo para cirrosis. Si tenemos el medio, idealmente lo que debería usarse es un fibroscan, que es una elastografía, o una elastosonografía, una elastorresonancia si tenemos el medio, pero la recomendación de la OMS es que estas pruebas no deben retrasar el tratamiento, debemos hacerlas conforme se va iniciando el tratamiento, y si no tenemos los medios, estamos en un medio de bajos recursos, podemos usar estas que solo se usan con exámenes pues, de sangre muy fácilmente que podemos obtener. ¿En quién debemos iniciar el tratamiento urgente y rápido? En pacientes que ya tengan fibrosis, manifestaciones extrahepáticas, fibrosis F2, F3 o ya cirrosis que es F4, y en pacientes de alto riesgo con VIH, con virus de la hepatitis B o usuarios de drogas intravenosas. Esto es muy importante. Cuando nosotros iniciamos tratamiento, debemos poner en la historia clínica la fecha que se hizo el diagnóstico, tener una carga viral reciente.
debemos evaluar que el paciente no tenga otras coinfecciones que ya vimos, se debe evaluar la ingesta de alcohol y decirle al paciente que debe suspender el alcohol. Debemos romper la cadena de transmisión, es decir, pacientes que usuarios de drogas intravenosas debemos enviarlos digamos, a toxicología y debemos evitar que esos pacientes sigan con esta conducta, no deben donar sangre. Se debe determinar el esquema de tratamiento prescrito claramente, la fecha de inicio de tratamiento y en nuestro medio es muy importante el riesgo de no adherencia que puede ser alto en pacientes con dificultades sociales porque nos podemos apoyar de trabajo social. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es curar la enfermedad. Esta enfermedad se cura actualmente y el marcador para definir la cura es la respuesta viral sostenida, que es una carga viral no detectable a las 12 semanas de finalizar el tratamiento. Yo le doy el tratamiento por 12 semanas y a las 12 semanas posterior a terminarlo le mido la carga viral. Eso se ha asociado a que hay mejoría de manifestaciones extrahepáticas, mejoría y desaparición de la inflamación y necrosis hepática, regresión de la fibrosis hepática y disminución del riesgo de hepatocarcinoma, descompensación hepática, mortalidad y trasplante hepático. Es un tratamiento muy efectivo y que se asocia a todos estos desenlaces buenos en el paciente. Hay contraindicaciones para el tratamiento, en realidad pocas, que el paciente tenga una esperanza de vida menor a un año y estos medicamentos hay que tener cuidado que no los puedo dar con el tratamiento de hepatitis C, que es la carbamazepina, la rifampicina, la fenitoína y el tonobarbital. Si el paciente tiene la indicación, debo cambiarlos porque se asocian a disminución de los niveles de sofosbuvir velpatasvir y en los pacientes con cirrosis descompensada no debería usar ni grasoprevir ni glecaprevir porque tienen riesgo de que se descompensen los pacientes. Vamos a hablar ya para terminar de unos escenarios especiales. ¿Qué pasa si el paciente tiene cirrosis descompensada? El tratamiento varía. Digamos, en este estudio de pacientes con hepatitis C y cirrosis descompensada, se compararon tres esquemas de tratamiento, sofosbuvir velpatasvir, sofosbuvir velpatasvir más ribavirina y sofosbuvir velpatasvir, pero por 24 semanas. Se encontró que la tasa de respuesta, o sea, la respuesta viral sostenida era mayor en el esquema de sofosbuvir, velpatasvir y ribavirina. Por eso es que en los pacientes con cirrosis descompensada se recomienda adicionar ribavirina. Si yo no tengo ribavirina, se puede usar el esquema sofosbuvir, velpatasvir por 24 semanas, que fue el que también tuvo unas tasas de respuesta también mayores. Este es el esquema de elección. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene coinfección por hepatitis B? Se ha visto que los pacientes que reciben tratamiento por hepatitis C tienen aumento de riesgo de reactivación de la hepatitis C. En este estudio en Taiwán, de 111 pacientes, se demostró que hasta dos tercios de los pacientes tenían aumento de los niveles de carga viral, aunque solo 5 pacientes tenían hepatitis como tal y un aumento de la carga viral significativa que significó pues un cambio en el tratamiento. Lo que se recomienda es que si tiene indicación de tratar la hepatitis B, se debe tratar y se debe dar junto con el tratamiento de la hepatitis C. Si el paciente solo tiene antígeno de superficie positivo y no tiene indicación como tal de tratamiento para la hepatitis B, por este riesgo de reactivación debería recibir profilaxis para hepatitis B y se debería administrar hasta 12 meses después de terminar la terapia para hepatitis C. Si el paciente tiene antígeno de superficie para hepatitis B negativo, pero tiene un anticorpo total positivo, lo que recomienda la guía europea es hacer un seguimiento de ALT cada mes. En caso de que la ALT se aumente, ahí sí en ese momento pedir pues toda la carga viral para hepatitis B y determinar si ya necesita tratamiento para hepatitis B. La guía americana nos da otra opción que no es tratar a todos los que tengan antígeno de superficie positivo, sino hacer un seguimiento estrecho con carga viral y marcadores pues de función hepática, pero la guía europea recomienda que hay que tratarlos. ¿Qué pasa en enfermedad renal crónica? Eh, digamos que en las guías anteriores se contraindicaba el sofosbuvir velpatasvir con tasas de filtración glomerular menores a 30, pero digamos que últimamente en esta guía europea, basadas digamos en varios estudios, este es uno de ellos, que se usó sofosbuvir velpatasvir por 12 semanas en pacientes que estaban en diálisis. Se observó que la tasa de eficacia de sofosbuvir velpatasvir en estos pacientes era buena, era del 95% y no se asoció a un aumento de reacciones adversas. Por eso en esta guía se recomienda que si yo no tengo otra opción, digamos, puede ser seguro usar en pacientes en hemodiálisis y en estadios avanzados de enfermedad renal el sofosbuvir velpatasvir. Sin embargo, digamos que el de elección para estos pacientes es el glecaprevir priventasvir. Lastimosamente, pues este es el que no está disponible en nuestro medio. Y si yo tengo genotipificación, en el tipo 1 se podría usar grasoprevir, el esbavir. ¿Cómo se hace el seguimiento?
si ustedes buscan la guía colombiana, es de 2017 y ahí de 2018. Ellos nos definían que debíamos hacer una carga viral a las 4 y 12 semanas posteriormente al inicio del tratamiento y otra carga viral a las 2 semanas posterior a finalizar el tratamiento. ¿Qué se ha visto? En la guía europea, en la última actualización, ya no se recomienda hacer carga viral a las 4 semanas y 12 semanas de inicio del tratamiento. Solo se debe hacer una carga viral a las 2 semanas posterior a finalizar el tratamiento porque ya hay evidencia de que la carga viral a las 4 semanas no me define ni me predice el resultado de la carga viral a las 12 semanas después de finalizar el tratamiento. Es por eso que ya no se recomienda esa carga viral a las 4 y 12 semanas. Se debe hacer, según la guía europea, un perfil hepático a las 12 semanas posterior a terminar el tratamiento y se debe medir la LT a las 12 semanas. Se debe hacer seguimiento de función renal si hay tasa de filtración disminuida o si para el tratamiento de la hepatitis B estoy usando tenofovir. Algo muy importante es que cuando nosotros definimos en el estudio, cuando vamos a iniciar tratamiento, definir el grado de fibrosis del paciente, si el paciente definimos que tiene fibrosis F3 o F4, debe continuar el tamizaje de hepatocarcinoma después de la curación, porque se aumenta el riesgo de hepatocarcinoma aun cuando el paciente ya se haya curado de la hepatitis C en estos pacientes. ¿Qué pasa cuando hay falla el tratamiento? Que según digamos, es un poco probable por la eficacia de estos medicamentos, pero dado que ya estamos dando esquemas pangenotípicos, puede que en un futuro puede ya aumentar el riesgo de resistencias. No está recomendado pues pruebas de resistencia actualmente cuando hay una primera línea de tratamiento, ya cuando hay falla el tratamiento que la definimos como que no se obtiene la carga viral negativa a las 12 semanas, lo que se debe hacer en ese momento sí es enviar una prueba de resistencia y lo que recomienda la guía americana y que está en consonancia pues con la guía colombiana es que se debe iniciar en estos pacientes el tratamiento con sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir. Es el de elección cuando hay una falla virológica al primer tratamiento. También se podría usar glecaprevir piruventasvir por 16 semanas. Y la otra opción es que en pacientes con cirrosis descompensada que tengan falla al tratamiento, se podría usar sofosbuvir, ledipasvir o con ribavirina. O también se podría repetir en estos pacientes, si yo ya le di sofosbuvir, velpatasvir, se podría repetir el esquema de sofosbuvir, velpatasvir y sumado a la ribavirina que debería estar ajustada pues por el peso. Estas ya son las conclusiones finales, entonces la mayoría de las infecciones por hepatitis C se cronifican, es poco frecuente la presentación aguda y no es relevante en el momento pues, de esa diferenciación porque las dos se deben tratar. Recordar que los anticuerpos, antivirus, hepatitis C no definen infección activa, se requiere siempre la prueba de ARN viral. La recomendación actual es tratar a todos los pacientes con carga viral positiva, se debe descartar con infecciones por VIH y hepatitis B y se debe valorar el grado de fibrosis, especialmente por medios no invasivos. Actualmente se recomienda los esquemas pangenotípicos por 12 semanas y los tratamientos disponibles, recordemos que tienen eficacia mayor del 95% y el objetivo es curar la enfermedad y que esto lo medimos con una carga viral a las 12 semanas en donde ya no sea detectable. Listo, eso era todo. Muchas gracias. Quedamos abiertos a preguntas. Excelente, Samir. Tremenda revisión. Felicitaciones. Mientras nos ayudan, por favor, a habilitar el micrófono al doctor Octavio Muñoz, que es muy bueno oír su opinión. Yo quisiera preguntarle específicamente, Samir, la posibilidad de interacciones, en el caso de la coinfección por hepatitis B, cómo en esos tratamientos, qué posibilidad de interacciones medicamentosas se presentan, así como vi que lo comentó para el tratamiento para VIH. No, la guía hay que tener cuidado con el tenofovir porque asociado con el sofosbuvir, velpatasvir puede tener alteración pues, de la función renal. Lo que menciona la guía es que había que hacer un seguimiento estrecho de la función renal y digamos si hay disponible, pues entecavir sería como una mejor opción en esos pacientes que se podría usar. Pues eso era como lo que mencionaban. Con tenofovir puede haber aumento de la toxicidad renal. No sé el profe si está por ahí. Perfecto. Entonces, el doctor Octavio y el doctor Atencia, por favor y gracias. Buenos días para todos. Primero, en primer lugar, felicitar a Samir por la excelente revisión que hizo. Que tuvo la extensión adecuada, una buena profundidad y creo que nos quedó claro el mensaje a todos. Entonces, unas felicitaciones públicas. Lo segundo es llamar la atención
por el hecho de que seguramente ustedes han visto la hepatitis C un poco más de lejos que nosotros, pero a nosotros estos últimos 10 años nos ha tocado como el cambio en la aproximación. Seguramente los profesores que estén en esta reunión o los residentes mayores se daban cuenta que antes la selección de los pacientes para el tratamiento era bastante restrictiva. Uno trataba de buscar cuál era el paciente que más se beneficiaba del tratamiento, dado que pues, los tratamientos disponibles que teníamos tenían muy baja tasa de respuesta viral sostenida, tenían muchos efectos adversos y eran tratamientos muy largos. La gran mayoría duraban un año y todos eran con regímenes de interferón, pues, que generaban mucha morbilidad para el paciente. Entonces éramos muy restrictivos a la hora de seleccionar los pacientes y eran muy pocos los pacientes que se beneficiaban del tratamiento. Después tuvimos una época compleja con los primeros antivirales de acción directa, donde también, aparte de todo ese proceso de selección, tenía que tener presente el genotipo, algunos subtipos, algunas mutaciones genéticas inclusive para la selección del tratamiento. Y afortunadamente hoy en día pues contamos con los antivirales de acción directa de alta eficacia que nos han permitido tener un abordaje más desde el punto de salud pública. Por eso ustedes ven que hoy en día pues, se trata de hacer búsqueda activa de los casos. Se aprobó el uso de pruebas rápidas en estos tipos de búsqueda. Apenas se confirma el diagnóstico, ya no hay necesidad de hacer ninguna otra prueba adicional, ni genotipo, ni subtipos, ni mutaciones, ni siquiera biopsiar al paciente. Simplemente se recomienda hacer alguna evaluación no invasiva de la fibrosis, pero rápidamente vincular al paciente a un programa de tratamiento. Obviamente, pues esto es el resultado también de un gran esfuerzo, no solo de la industria farmacéutica, de todos los investigadores, sino también de todos los sistemas de salud de los países, porque cuando llegaron estos tratamientos eran extremadamente costosos y la aplicabilidad desde el punto de vista de la salud pública iba a ser imposible. Cuando salieron los primeros tratamientos, pues, tratar un paciente costaba más o menos entre $80,000 y $90,000, y obviamente ningún sistema de salud iba a costear todo ese gasto. Adicionalmente, también teníamos una restricción un poco desde el punto de vista de los epidemiólogos clínicos que asesoraban a algunos países diciendo pues, que la eficacia que habían demostrado estos tratamientos nuevos eran solamente sobre un valor subrogado, que era la respuesta viral sostenida, pero sin embargo esos tratamientos no demostraban que hubiera eficacia en desenlaces clínicamente significativos como cirrosis o hepatocarcinoma. Sin embargo, pues entendiendo la historia natural de la enfermedad, como lo mostró Samir, pues era imposible poderles exigir a los estudios clínicos que demostraran esos desenlaces. Y después de muchos meses pues, de editoriales, antieditoriales, luchas, se logró que la mayoría de los países pudieran incluir estos tratamientos dentro del plan obligatorio de salud, la gran mayoría a través de compra centralizada directamente con los laboratorios. Por eso hoy en día disponemos de estos tratamientos que son altamente efectivos, que es fácil en general que los pacientes accedan al tratamiento, y obviamente ya con el tiempo muchos países están reportando sus series de casos donde se demuestra que a partir del uso de estos tratamientos pues, se ha disminuido el número de pacientes en lista de espera, se ha disminuido el desarrollo de complicaciones asociadas al virus de la hepatitis C, tanto de cirrosis y complicaciones como hepatocarcinoma, y el objetivo hoy en día pues, a través de la Organización Mundial de la Salud es que está entre ceja y ceja, es la erradicación del virus de la hepatitis C, ojalá para después del 2030. Es muy bueno pues, ver y que todo el mundo note cómo ha sido el desarrollo de esta enfermedad, y tal vez es de las cosas que más he publicado en hepatología en los últimos 10 años. Ese era como mi comentario al final. Excelente, Octavio. Muchísimas gracias. Doctora Atencia, adelante. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Samir, felicitaciones. Qué seminario tan completo, hermano. Y tiraste muchos datos muy útiles, hombre, yo te felicito. También agradezco la presencia del profe Octavio, pero ya él respondió la pregunta que yo iba a hacer, y era enfocado a lo siguiente. Siempre en medicina hemos discutido y cuestionado algunos de los desenlaces sustitutos que la literatura nos ofrece.
tuvo su época la presión arterial como sustituto de desenlaces cardiovasculares mayores y los niveles de colesterol LDL, y en VIH también tuvo su tiempo la carga viral. En el caso de virus C, pues tenemos la respuesta viral sostenida, que es con lo que se hicieron los ensayos clínicos pivotales más importantes con los antivirales de acción directa, pero parece ser que este desenlace sustituto también tiene un éxito, porque como ya lo dijo el profe Octavio, al paciente y al médico también le interesa la progresión hacia cirrosis y el desarrollo del carcinoma hepatocelular. La pregunta iba dirigida hacia si ese desenlace subrogado era tan bueno como lo vemos. A veces los ensayos clínicos, miren que no tienen la capacidad de responder esa pregunta, porque son seguimientos de 10 años, ya desde el 2011 que los tenemos, ya tenemos, creo yo, suficiente información, y agradezco pues la participación y muchas gracias. Gracias, profe.